cuando los españoles llegaron a Sutiaba, querían hacer una iglesia, encontraron el problema que nadie quería entrar. Entonces, entre ellos llegaron a un acuerdo para agregar un sol de madera. Pues de ese momento, la población indígena empezaron a entrar a la iglesia. Y todas las pruebas son de México. En realidad, la única de Nicaragua es la que hice yo en Sutiaba. Sí hay una conexión y ahora no es mito, leyenda o hipótesis. Hay el bautismo de Rubén Darío. Sí, muchos fanáticos de él van ahí solo para ver eso. Entonces, en la iglesia de León hay pinturas de la Vía Crucis y abajo de esas pinturas hay figuras importantes que están enterradas ahí. Y una, no sé por qué, pero me llamó la atención y tomé la foto de esa pintura y era casualidad que mi ancestro estaba enterrado abajo de esa pintura. Hola a todos, bienvenidos a este programa donde mezclamos la ciencia, la historia y también un poco de misterio. Agradecerles por todo el apoyo, las reacciones al video anterior que ha tenido buena aceptación, y si te gusta este tipo de contenido, pues quédate por acá, comparte, comenta y escríbenos, sugiere invitados, preguntas, que estaremos encantados de poderla incluir en la lista. Hoy nos acompaña alguien, un apasionado por la genealogía y la genética, que se ha dedicado muchas horas a rastrear sus raíces y la de su familia. Con orígenes hispanoamericanos, ha hecho aportes en distintos ámbitos de la historia local, pero hoy vamos a hablar con él acerca de una tierra conocida por sus poetas, volcanes, lagos y una memoria mestiza. Vamos a hablar hoy de Nicaragua con Andy Martínez. Bienvenido, Andy. Gracias por aceptar esta invitación. Así que, hola, bienvenido. Hola, sí. Buenos días, Samuel. Es un honor poder estar aquí. Y claro, ya nosotros conocemos bien y me gustaría hablar un poco sobre Nicaragua, como es como el país que mucha gente no habla. Sí, y bueno, cuéntanos acá, ya en las conversaciones un poco tengo un background, pero también quiero saber a profundidad, ¿qué fue lo que te llevó a interesarte en la genética, en la genealogía? ¿Qué fue? Sí, entonces básicamente empecé en el año 2016, con solo 15 años, es que me di cuenta que en realidad no sabía mucho sobre mis abuelos. Y eso me causó a indagar sobre mi familia y mis raíces. Eh, es una locura porque por lo menos aquí en los Estados Unidos vi que hicieron como un poll sobre si las personas sabían los 4 nombres de su abuelo y como solo había 50% que sabían eso. Entonces aquí la familia no es tanto de importancia como es en la OTAN. Y en ese momento empecé a preguntar y en realidad ni sabía los dos apellidos de mi abuelo, que eso era un poco impactante. Y hasta menos los nombres de los padres de ellos, siendo mis bisabuelos. ¿Hubo alguna historia familiar, algún secreto, rumor, algo de esa índole que te haya hecho empezar también? Mm. Bueno, empecé con el lado paterno mío, porque en realidad ni conocía nadie de ese lado de la familia. Mi abuelo no es una persona que habla mucho, entonces eso siempre como me interesó saber más sobre él. Bueno, tú me has comentado y llevamos años hablando de pruebas de ADN, de los resultados, pero cuando tú viste tus primeros resultados de ADN, ¿te sorprendieron o más o menos confirmaron lo que ya tú sabías? La primera vez era un poco impactante porque me crecí aquí en Miami y todo aquí es el cubaneo, como dicen. Entonces ni sabía mucho sobre el mestizaje de Nicaragua y que yo tenía raíz indígena. Sí, Entonces porque cuando... Ajá, tu padre es cubano y tu madre es de Nicaragua, ¿no? exacto.
Entonces era impactante ver que yo tenía un número tan grande de primero de la península ibérica y también en ese tiempo no era tan exacto, entonces solo decía indígena de las Américas. Sí, Y fue un número bastante alto, supongo. No te lo sí. esperabas. Sí, en ese momento, como no era tan exacto, había menos pruebas de ADN, entonces menos datos a ese momento, entonces tenía ese número más elevado que es ahora. Claro, y como es lo que estuvimos hablando con Sandor el otro día, que a medida que ha pasado el tiempo, estas compañías han sabido identificar mejor estos marcadores y son a día de hoy un poco más exactos. Yo recuerdo mi primer examen me salí un 15% de francés. No tengo ni un antepasado francés y a día de hoy ya no aparece ese por ciento de francés. Salen otras cosas, pero francés ya no sale. Sí, exacto. Igual para mí, ya no tengo francés. Entonces, por el lado de Nicaragua, vamos a entrar un poco en la parte de la genética, ¿no? Eh, Nicaragua, la posición geográfica en la que se encuentra, es un país donde tiene muchos cruces culturales, migratorios, tensiones históricas, y aquí la genética puede ser una lupa bastante especial para estudiarlo, ¿no? ¿Qué papel juega hoy la genética para entender la historia poblacional de Nicaragua? Sí, entonces la genética en general actúa como una huella que básicamente conserva información de los movimientos, las mezclas, los orígenes de las poblaciones a lo largo del tiempo. Y no solo eso, por ejemplo, hay diferentes tipos de pruebas de ADN, hay autosomal, mitocondrial y del cromosoma Y. Entonces cada uno tiene resultados distintos. Mm. Y, por ejemplo, ¿cómo puede dialogar la genética, estos exámenes, cómo dialogan con los registros tradicionales, o sea, los archivos, las actas o la memoria oral, la tradición oral, ¿no? ¿Cómo se relacionan estas dos cosas? Sí, entonces bien importante porque puede confirmar o descartar la tradición oral, quien sabía que era tu primo en realidad es medio primo. Hay muchos casos así que la gente le dan cuenta muchos años después que las historias no eran tan correctas. Mm. Y, por ejemplo, bueno, sabemos del caso de Cuba, que lo tenemos en común, pero te quería preguntar, ¿qué diferencia, o sea, qué dificultad tiene una persona a la hora de querer hacer un árbol genealógico en Nicaragua? Ok. Por ejemplo, todos los cubanos básicamente más o menos saben cuándo llegó el español. Entonces es mucho más fácil porque hay mucha gente que dicen, oh, mi bisabuelo era de España. En Nicaragua no es tanto el caso así porque la mayoría de los españoles llegaron muchos años antes. Son migraciones Entonces, más antiguas, es lo que me... exacto. Mm, Por ejemplo, Nicaragua tiene más reciente de jamaiquino, de chino, mm, de alemán, pero eso depende del parte de Nicaragua. mm. Eh, Básicamente la mayoría dicen que son mestizos y no preguntan más de allá. Claro. Sí, Ujú, justamente te iba a preguntar por eso, ¿no? Porque debido al mestizaje que hay en Nicaragua desde hace tanto tiempo, ¿no? Y a veces ujú. cuando me comentas algún resultado, me enseñas algún documento que dice que eran palabras antiguas que ya casi no usamos, pero que en la época sí fueron importantes para estas sociedades, para estas personas, ¿no? Por ejemplo, que eran ladinos, mestizos, mulatos, zambos. ¿En qué influían estas categorías? Y si puedes explicar hasta donde conozcas qué era cada una. Ok. Entonces, antes había un sistema que se llama casta y básicamente todo era por la vista. Entonces, si te miraban blanco, te decían oh, español o ladino. Y si te veían como de tez más moreno,
te ponían mulato, moreno, morena, y hasta hay casos que ves que te ponen mulata libre. Entonces, en realidad dependía de la época que te ponían ciertas palabras. Y sambo es, por ejemplo, africano, que en Cuba usan más pardo. Ah, ya, ya, ya. Sí, supongo que eso también influía en el estatus social a la hora de acceder a puestos públicos y demás. Sí. Am, entonces, esto se debe reflejar también al ADN, ¿no? O sea, esto debe estar bien evidenciado en los resultados que has visto, que vamos a hablar de eso ahora, ¿no? Vamos a hablar de la parte del ADN, lo que nos dice la sangre, las moléculas que tenemos, más allá de lo que nos puedan confirmar los documentos, ¿no? ¿Qué haplogrupos? Ya no vamos a hacer una introducción a los haplogrupos porque eso lo hablamos en el... Si quieres hablar, puedes, siéntete libre, pero bueno, la pregunta que te iba a hacer es, ¿qué haplogrupos nativos americanos has encontrado en Nicaragua? Sí, entonces en los dos lados de la cromosoma Y y también del mitocondrial hemos encontrado bastante raíces indígenas. Por ejemplo, hasta hoy tenemos dos que son QM3, que es por parte de cromosoma Y, y por parte de mitocondrial tenemos cinco que son A2, y de esos cinco, dos son A2W, que es el Hmm. haplogrupo que con más frecuencia se encuentra en Nicaragua. Sí, el A2W tengo entendido que es muy de Centroamérica, o sea, que es una subrama que está centrada en Centroamérica, valga la redundancia, ¿no? Y el QM3 es el haplogrupo mayoritario que portan los nativos americanos. Qué interesante que en otras poblaciones como la cubana, que apenas tú vas, o sea, no hemos visto una persona con este haplogrupo, en la de Nicaragua sí hayan aparecido dos, ¿no? Es bastante interesante. Eso te habla del mestizaje que ha prevalecido más no solo la memoria, que ahora vamos a hablar de la memoria, de lo que se conserva de la memoria nativa, sino que se sigue conservando la memoria genética, ¿no? Y en estas pruebas se las has aplicado a tu familia. O sea, Sí, la pregunta es si son parte de tu entorno familiar y si de algún modo parte de sus resultados se ven reflejados en ti. sí, entonces la primera vez que fui a Nicaragua era para en realidad conocer más de esa parte de mi familia, y conocí bastantes parientes que en realidad nunca sabía sobre ellos. Y la última vez que fui a Nicaragua hasta conocí un primo de mi bisabuelo, y eso fue bien interesante poder conocerlo. Y él en realidad no sabía que su lado paterno tenía raíces tan profundas indígenas, porque él es pariente mío por su mamá. Entonces era interesante ver que también su lado paterno era el QM3. Y aproximadamente, vaya, me queda un poco sorprendido con la parte indígena, que es bastante alta, ¿no? Em, ¿Qué por ciento dirías que puede haber de indígenas, o sea, de haplogrupos nativos o de ADN autosomal, lo que quieras, con respecto a otros, no sé, el ibérico, el africano? ¿Cuál dirías que has visto? En realidad, hasta ahora están empatados. De las pruebas que he hecho, dos son QM3 y dos son R1B, que R es el más frecuente en Europa. Entonces es interesante ver que todavía hay ese mestizaje y que hasta está empatado hasta este momento. Sí, ¿no? Y sin duda, estoy pensando que, hablando de probabilidades, ¿no? O sea, si elegimos un tester Ujú. hombre en Nicaragua, tenemos 50% de probabilidades de que sea un haplogrupo nativo. Y eso nos puede hablar de un perfil genético de los hombres nativos de la zona. O sea, es muy interesante. Estas personas, ¿de qué región de Nicaragua estamos hablando? Ok. Entonces todas las pruebas fueron hechas en Nicaragua, bueno, en León,
y la mayoría tienen raíces de león, pero los dos que son R1B, uno sus raíces paternos llegan de Chinandega, que es el norte del país, y el otro es de León, pero sabemos que esa familia llegaba de Galicia. Entonces era bien Mm, interesante poder confirmarlo con el claro, ADN. claro, claro. Y si lo comparamos con Cuba o otro país que hayas estudiado, ¿qué diferencias te pueden saltar a la vista? Sí, hay una gran diferencia porque en Cuba hoy en día hasta hay personas que no crean que hay una huella indígena o que todavía hay personas que llevan ese ADN en dedo. Eh, entonces, en Cuba la realidad la mayoría son R y con la influencia de las Islas Canarias también se encuentra E. Mm. Ujú. Sí, el grupo E que predomina tanto en Península Ibérica como en los Guanches. Exacto. Sí, es cierto. Interesante, ¿no? Porque de tener un lado desconocido de la familia, Nicaragua, que es un país del que apenas se habla en términos de genealogía, yo creo que no existen páginas de grupos de Facebook como tenemos la comunidad cubana, yo creo que no he visto uno de Nicaragua. Y como que me da la impresión de que hay mucha historia que está durmiendo todavía en este país, en sus archivos, en el ADN. Y no sé, te quería preguntar tu impresión, que si cuando obtienes estos resultados te da esa impresión de que hay una historia que lleva siglos escondida, ¿cómo lo ves? Sí, en realidad que sí. Por ejemplo, en mi caso no sabía que yo tenía tantas raíces indígenas así. Era algo que como uno, bueno, mi familia sabían, pero no era algo que hablaban sobre eso, porque ahí en Nicaragua es común que todo el mundo tiene un poco de indígena y un poco de español. Entonces, para mí era impactante y hasta me da orgullo hoy saber más sobre ese lado. Y, por ejemplo, tengo mi bisabuelo que nació en Sutiaba y esa población siempre me ha interesado desde que aprendí sobre ello. Sí, qué interesante esto que me dices, que tu familia tenía la impresión, tenía un conocimiento en la tradición oral, ¿no? Y creo que vale la pena que hablemos de eso, ¿no? Porque me interesa saber eso, o sea, y mencionas a Sutiaba, que es de donde era la familia de tu bisabuelo. Mm, ¿Qué puedes contar de Sutiaba y de estas personas nativas, los indígenas de Sutiaba? Sí, Sutiaba tiene bastante historia, es bien famoso por sus leyendas y quería compartir algunas de las leyendas sobre Deo porque es interesante y creo que sería bueno para hablar sobre eso. Sí, sí, hay que rescatar la memoria, para eso es. Ujú. Entonces, la primera leyenda que quería hablar sobre es el padre sin cabeza. La leyenda empezó con el asesinato de Fray Antonio de Valdivieso. Era obispo y defensor de los indígenas durante la colonización española y fue asesinado en León Viejo en el año 1550. Y en ese momento había algunas crónicas que sugieren que fue apuñalado o decapacitado con un machete. Ujú. Y en ese momento su cabeza cayó hasta el lago y eso causó una gran ola que dañó la ciudad. Esa es la leyenda sobre eso. Y después de ese evento trágico comenzaron a aparecer relatos de un espectro que un sacerdote vestido de negro, sin cabeza, deambulando por las calles, por las calles empedradas durante las noches. Y algo bien interesante sobre eso es que la mayoría de esas apariencias ocurren durante Semana Santa. Entonces Mm, muchos lo ven como algo para recordar del pasado y no solo eso para respetar el religión. sí, interesante, sí, sí. Sí, que después viene la aparición y siguen viendo el espíritu que tiene algún tipo de venganza. Y es bastante antigua esta leyenda, por lo que veo. Se sigue manteniendo, ¿no?
queda, o sea, de estas personas indígenas, de este pasado, ¿queda algo en las tradiciones de la gente de Sutiaba a día de hoy? Sí, por supuesto. El lenguaje no tanto. Por ejemplo, hoy en día yo solo conozco dos palabras, que son hombre y mujer, que es rabú y rabagú. Y da lástima, pero en los principios del 1900, creo como 20, había un inglés que fue a Sutiaba para más o menos preguntar a la gente que todavía sabían algunas palabras, y gracias a él hoy en día sabemos más palabras porque desafortunadamente ya nadie habla ese idioma. Sí, la lengua Sutiaba. Sí, sí. Ah, bueno, entonces lo poco que he podido leer de esa lengua es gracias a este trabajo. Qué interesante, que hay que tratar de revivir eso un poco. Sí, 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 ojalá. es cierto, es que las lenguas cuando a partir de que son escritas es más fácil que perduren porque la gramática se empieza a respetar. Sí, hay que traer a alguien para hablar de lenguas, que eso es todo un tema. Y las lenguas nativas a nivel poblacional no se conocen tanto, pero tengo entendido que algunas lenguas están muy bien estudiadas. Sí, exacto. Aunque la idioma de Sutiaba no hay mucha información sobre de la idioma, es bien interesante porque hay una conexión con otro idioma nativo que es de Mm, Guerrero, México. Y cuando hicimos las pruebas de la cromosoma Y de alguien de Sutiaba, vimos que todas las coincidencias eran de México. Entonces, mm. eso agrega la veracidad que sí hay una conexión entre las dos poblaciones. ¿Y existe algún indicio en los registros históricos, ¿no? En la historia de Sutiaba de que hubo alguna migración de guerreros? En realidad no, pero era como una hipótesis por ahora que muchos creían por eh, lo parecido que era el idioma, que había que tener alguna conexión porque es tan raro que como los números son bien parecidos a uno al otro en los dos idiomas. Qué interesante. Y en la parte cultural, algo más así que recuerdes de los viajes que has hecho, algo que hayas visto que te recuerde a la presencia de esa memoria nativa que continúe a día de hoy. Sí, por ejemplo, el gastronomía de Nicaragua se basa bastante en el maíz, que sabemos hoy en día es una raíz indígena. Entonces, la mayoría de la comida y bebida de Nicaragua son hechos de maíz. Por ejemplo, el nacatamal, la huirila, cosa de horno, sopa de leche, buñuelos, indio viejo, que es como un guiso hecho de maíz. Y también las bebidas, hay chicha, hay tiste, y tiste es como de harina de maíz y cacao. Y en la parte de la religión, o sea, como las religiones de América han sido un mestizaje, ¿se conserva algo de las creencias antiguas de los pueblos indígenas de Sutiaba? Sí, entonces hasta hay una historia bien fascinante que cuando los españoles llegaron a Sutiaba, como siempre querían hacer una iglesia, y en ese momento, después de que construyeron esa iglesia, encontraron el problema que nadie quería entrar. Entonces, entre ellos, como llegaron a un acuerdo para agregar un sol de madera al centro del techo, el cielo raso, como dicen ahí, de la iglesia. Entonces, hasta hoy en día se conserva esa sol de madera. Y supuestamente la historia va que después de esos momentos, como la población indígena empezaron a entrar a la iglesia. Tendrá que ver con las creencias del poblado que, como hacían en las culturas en Centroamérica, que ellos adoraban al sol y la luna, ¿no? Tendría que ver con eso. Y Sí, exacto. me decías que se conserva el sol dentro de, ¿dónde es la catedral de? Sí, entonces León hay dos catedrales. Hmm, Entonces el de León del Centro y también la de Sutiaba, que le dicen la Catedral de Madera. Y mm. adentro todavía está ahí hoy en día el sol.
Después, bueno, si tienes fotos, me la pasas para ponerla acá se la ponemos en pantalla. Qué interesante eso. Sutiaba que es una población, ¿no? Y tiene una Ujú. catedral y de madera y, wow, estas Sí, historias perdidas que tenemos en América, ¿no? De las que no se hablan. exacto. Y te iba a decir, entonces, me comentabas que, am, a ver, había una historia de la conexión con Guerrero en México que vino también, vino de la lengua, o sea, de ver similitudes en las lenguas de estas dos poblaciones. La genética también ha mostrado estas dos conexiones, ¿no? Me decías, con que los match. Ujú. Sí, entonces gracias al Big Y de Family Tree DNA, logramos ver que sí comparten un raíz y todas las Mm, pruebas son de México. En realidad la única de Nicaragua es la que hice yo en Sutiaba. Entonces, bien interesante ver que sí hay una conexión y ahora no es mito, leyenda o hipótesis. sí, Hay claro, certeza atrás de eso. claro. Sí, sí, sí. Y bueno, esto hasta ahora, el ADN, parte de lo que estuvimos hablando en el episodio anterior era que puede tener malentendidos, que hay que ser muy cuidadosos y hay que llevarlo, la genealogía y el ADN. Entonces, no sé, ¿has tenido algún caso, alguna contradicción entre lo que te dicen los documentos y lo que te muestra el ADN? Eh, bueno, sí y no. La mayoría de los casos que me ha ayudado bastante el ADN son casos de donde los padres no son conocidos. Entonces, el ADN es bien interesante porque usan eh, una, ¿cómo se llama? Una unidad que se llama centimorgans y con esa unidad es que nos ayudan a ver las relaciones entre la gente. Por ejemplo, padre y madre siempre van a compartir alrededor de 3.400 centimorgans y sería igual para hijo y hija. Y usando esos rangos de centimorgans te puede ayudar a concluir cómo esas coincidencias son parientes tuyos. Entonces, en mi caso con Nicaragua, que hay muchos casos de hijos ilegítimos o padres no conocidos, me ha ayudado bastante. Y hasta tengo un caso bien interesante que el nieto de ese padre no conocido, el primo de él, era el padrino de mi ancestro. Entonces, hay casos así que, aunque el padre nunca lo reconoció, un pariente de él sí lo reconoció y era fascinante conectar el ADN con los fuentes documentales. Pero es que tenía el micrófono apagado. Te iba a decir, entonces, pensando estaba en la lista de dificultades que tenemos con respecto, por ejemplo, a Cuba, ¿no? Una dificultad añadida es que hay bastantes casos de hijos que son de padres no conocidos. Eso, no sé, ¿has tenido mucha más experiencia o son pocos casos? Bueno, tengo varios casos. La única cosa que te hace dificultad es si esa parte de la familia han hecho las pruebas de ADN y como el ADN al azar, a veces un hermano puede tener más ADN de esa familia y te ayuda con ese caso más que otro. Por ejemplo, han hecho un estudio y para completar el ADN de una pareja, el mínimo es 5 hijos de hacer la prueba para completar esa pareja. Entonces, es bien interesante ver la diferencia entre hasta hermanos. Y, por ejemplo, gracias a Dios, cuando conocí el primo de mi bisabuelo, le hice la prueba a él y con eso me ayudó con otra rama que no sabíamos mucho sobre ese lado. Sí, justo ahora que estabas hablando me venía a la mente esta pregunta, ¿no? De que, ¿cuál es la reacción de esta familia cuando la visitas y le comentas de un examen de ADN?
y de que estás haciendo también la parte genealógica, ¿no? Te quería preguntar por las dos partes. ¿Cuál es la reacción ante ver que su sobrino, su nieto, que ni siquiera ha nacido ahí, está tan interesado por descubrir sus raíces? Y también cuando viene con una prueba de ADN que ni saben lo que es, ¿cuál es la reacción, la hospitalidad, sí o no? ¿Qué puedes contarnos? Cuenta anécdotas. Sí, hasta hoy ha sido bien interesante porque todos me han dicho que sí, que en Todos. realidad no pensé que eso iba a ser el caso. Que claro, como estamos en muchos grupos en Facebook, vemos que gente comparten las reacciones negativos de otros que no quieren hacer la prueba, pero todos en mi familia creo que tenemos un base de que nos gusta la historia, entonces eso ayuda bastante. Y claro, por supuesto, le digo que voy a compartir los resultados, cualquier cosa que voy a encontrar, voy a compartir con ellos y siempre son bien receptivos. Y en la parte documental, ¿se han sorprendido con algún hallazgo en particular? Sí, por ejemplo, tengo un apellido que ha- ha tenido bastante tiempo en Sutiaba, que es el apellido Bárcena, y era bien interesante porque encontré el primer registro de la iglesia donde salía un Bárcena, y era en el año 1782. Y eso fue bien interesante porque en ese tiempo ponían una descripción sobre la persona, entonces ahí sí dice indio, que es la primera vez que vemos que sí tenemos esa raíz indígena en papel. 1782, me dices. O sea, Sí, estamos hablando de la catedral que estábamos hablando en exacto. Sutiaba y se conservan los registros antiguos. Sí, gracias a Dios hay un archivo en León que ha hecho un gran trabajo y esfuerzo para tener muchas de esas iglesias, como es el caso en Cuba, tenemos que ir iglesia a iglesia para encontrar datos. Pero gracias a este archivo hay no solo de León, pero también de Chinandega. Ah, vale, es como un archivo diocesano que tienen Exacto. concentrado acá en León y se conservan bien los libros. Sí, el equipo ahí en realidad hacen un gran trabajo. Cada vez que voy están viendo que no hay eh, bichos, insectos adentro de los libros, revisan las páginas, tratan de conservar los datos y estoy bien agradecido por eso. ¿Cómo es la hospitalidad en estos archivos? O sea, puedes ir, agendas una cita, ¿cómo funciona? Sí, entonces está abierto al público y es bien interesante porque no solo tienen datos de las iglesias, pero sobre religión, hay padrones, hay hasta testamentos. Entonces todas esas cosas hagan que la gente van ahí y mirar los documentos que están ahí. Por ejemplo, hasta ahí hay el bautismo de Rubén Darío, que Ah, el muchos poeta Rubén fanáticos de Darío. él, sí, muchos fanáticos de él van ahí solo para ver eso. Te iba a preguntar, de lo que te comenté hace un rato, apenas veo gente que se interese igual, nos ha pasado en la historia de Cuba algo parecido a la de Nicaragua y tenemos mucha población actualmente que son nacidos en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, descendientes de nicaragüenses. Pero la pregunta es, ¿qué hay de distinto que no veo la actividad de la gente queriendo reconectar con las raíces en Nicaragua, de saber quiénes eran sus antepasados? En los cubanos es muy claro, tenemos comunidades, grupos muy grandes, este club de genealogía cubana de Miami y muchos otros. La pregunta que te iba a hacer es, ¿por qué crees que en Nicaragua no existe esa furia con la genealogía, como en el caso de los cubanos? Bueno, los cubanos es bien interesante porque como hay tanta migración de otros países,
Creo que siempre hay historias de algún familiar que quedó atrás o que hablaban de su cultura y era algo que uno quería aprender más o indagar más y hasta conocer sobre ese familiar que quedó ahí o sus descendientes. En Nicaragua no hay tanto de esa parte, pero sí creo que es más parte de la vida cotidiana, el mestizaje, y es algo que uno no indaga mucho. Es que viven así y así es la vida de ellos. Interesante. Bueno, también ahora me viene a la mente, quizás no es esto, pero tiene que ver con lo que me decías, que las migraciones al ser más antiguas, con las leyes estas que salen, las leyes de nietos, ¿no? En Cuba mucha gente sí desciende de un bisabuelo español y entonces se revuelven los documentos y aparecen y mucha gente hace la ciudadanía y se queda con deseos de seguir buscando, ¿no? Sobre todo cuando ya mejoran sus condiciones de vida y pueden dedicar un poco de tiempo a esto, ¿no? Sí, pues es muy interesante y sobre todo si tienen los archivos, por lo menos los de León, en tan buen estado, creo que eso es una vía libre. Ojalá en Cuba tuviéramos estas condiciones, ¿no? Para poder investigar. Exacto. Quería hablar de algo rápido, Sí. que como tengo experiencia con Cuba, la primera vez me impacté bastante cuando empecé a investigar en Nicaragua, no solo por los casos de padres no conocidos, pero yo estoy acostumbrado que todos los bautismos tienen los nombres de los abuelos y también la naturalidad de los padres. En Nicaragua eso no es el caso por la mayoría de las iglesias. Tuve suerte que tengo una rama que es de Masaya y en 1800, los principios de esos años, sí ponían los nombres de los abuelos, pero esa es la única vez que he visto en un bautismo los nombres de los abuelos. ¿Y por qué puede ser esto? Bueno, que me han dicho es que como había menos influencia de España, no querían gastar dinero en el papel y ni el tinte. Mm, Entonces, eso es la explicación que me dieron. Tiene sentido. Qué lástima, ¿no? Pero para nosotros que tenemos que buscar, y en un caso así, ¿cómo pudiéramos, qué tipo de documento pudiéramos buscar que nos dé la información de la próxima generación? Sí, es bien interesante porque normalmente uno encuentra el matrimonio de los padres y te dicen dónde nacieron los padres, pero en este caso he encontrado matrimonio que ni dicen dónde son los padres y ni de los padres del novio y de la novia. En ese caso, el entierro se busca. Sí, exacto. Entonces, ese sería mejor manera de poder. eh, Sí, de poder continuar. sí, Y los testamentos ujú. los has podido consultar en algún momento? Sí, entonces he visto hasta la firma de un ancestro mío en un testamento de un pariente de él, que hasta hoy no sé si es hermano de él o primo de él, pero era bien interesante ver la firma de él. Este era Y el que me compartiste que se hizo en Guatemala, ¿no? Que se había eh, hecho en la ciudad de Guatemala. Sí, entonces como en ese tiempo había que Centroamérica era parte de un país, en Guatemala hoy conserva datos de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, y Mm. ese mismo ancestro he visto la firma de él en persona en León, en Nicaragua, y también en los datos de Guatemala que alguien me consiguió. Este es el caso de la familia Navas. Tahuada, Ah, no, Taboada. Y- Tahuada, sí. Sí. Ujú. ¿Me ibas a comentar algo del caso de la familia Navas? ¿Alguna Sí, curiosidad que tuviste cuando los estabas investigando? sí, de esa familia es bien interesante porque pasé por muchos lugares donde vivían, donde están enterrados y hasta tomé fotos sin saber que esa persona era mi ancestro.
Entonces, en la iglesia de León hay pinturas de la Vía Crucis, que le dicen así, que es La Vía cuando Crucis. Jesús, que Jesús fue y se murió. Y abajo de esas pinturas hay figuras importantes que están enterradas ahí. Y una, no sé por qué, pero me llamó la atención y tomé la foto de esa pintura y era casualidad que mi ancestro estaba enterrado abajo de esa pintura. Llamado, eso fue un llamado. Sí, Aunque no lo creas, ahí creo que conoces a la persona que lo dice, que los ancestros nos llaman y que nosotros los encontramos cuando, no, cuando ellos quieren que los encontremos, ¿no? Ya hablaremos de eso. sí, sí. Ayer estuve hablando con ella y sí, ya la tendremos Ujú. por acá también. Y esta era una foto de una lápida, creo, ¿quién era? ¿Tu tatarabuela o más Uf, atrás? bueno, eh, tengo el suerte que tengo familia que eran bien involucrados con la iglesia, entonces tengo bastante tío abuelo que eran hasta cura. Entonces tengo dos ancestros que están enterrados adentro de distintas iglesias. Uno en el catedral, que es Vicente Navas Fonseca, y también en la iglesia de Laborrío tengo a Mercedes Urcullo. Y ellos son los bisabuelos de mi abuela. O Bastante no, para más atrás. lejano, tatarabuelos de mi abuela. Interesante. Y de tan lejos que tú justamente de pasar por la catedral sea esa la lápida que te fijas y le tomas la foto. Interesante. Mm, para ir cerrando esta parte, me quería preguntarte, así es algo de la duda. Volviendo al tema del mestizaje, ¿no? Que en los libros a veces anotan la raza, la racialidad, de acuerdo al sistema de castas de la época. Mm, ¿Te has podido encontrar algún caso más reciente ya cuando existía la fotografía y comprobar si efectivamente esa racialidad que le escriben en la fotografía se refleja? Sí, entonces, hablando otra vez de Vicente Navas Fonseca, afortunadamente encontré el matrimonio de sus padres y ahí ponen que son mulatos solteros. Pero como era una figura importante, tengo una foto del hijo de él, Vicente, y en realidad para mí ni parece mulato. Parece para mí más español que cualquier otra cosa. Mestiza, ¿no? Una Ajá, persona, una mezcla de español sí, con mestizo, pero de tez más blanco que moreno. más caucásico, sería la forma correcta, creo, Ujú. de decirlo. Y bueno, sí, esto es bastante difícil a veces, porque estas clasificaciones dependen de quién las pusiera, o de quién reportara los datos, ¿no? Que hay muchas veces que no, quien daba los datos a la parroquia era un amigo, un familiar, el padrino, y el padrino a veces ni sabía bien explicarlo. Entonces, te iba a preguntar, con ánimo de fomentar un poco la genealogía en Nicaragua, ¿qué consejos pudieras dar en general, pero puntualmente, qué tipos de fuentes históricas recomiendas? Ya hemos hablado del de León, pero alguna otra fuente que puedas recomendar a los que quieren empezar a hacer su genealogía nicaragüense. Bueno, la mayoría de los árboles genealógicos empiezan en base de la tradición oral. Entonces, preguntar a tus padres, tus tíos, abuelos, quien sea que está vivo y siempre la generación mayor es el más importante porque hay datos ahí que otros ni conocen. La única consejo que doy en realidad, muchos hacen errores al principio porque confían demasiado en esos recuerdos familiares. Entonces es bueno empezar con eso, pero también encontrar registros que sí dan certezas a esas historias. ¿Tuviste el caso de algún error en la tradición oral de tu familia que después lo hayas corregido con los documentos?
Eh, en el lado cubano sí, en el lado nicaragüense no. Oh, son Sí, más precisos, more accurate. Mira tú, sí. sorprendente, ¿no? Porque, wow, sí, ese, claro, claro, tiene todo el sentido del mundo después que uno lo piensa. Y con el tema del ADN, como hay poca gente en Nicaragua que se han examinado, esto que comentabas, el único QM3 de Nicaragua básicamente lo has aportado tú. Ah, ¿Cómo entonces una persona hacerse un examen, cómo que pudiera haber en esos resultados que se puedan malinterpretar? Bueno, hay personas que no saben bien cómo funciona la prueba de ADN. He visto que hasta hay personas que me salen que compartan solo 8 centimorgans conmigo, que en realidad eso es bien poco. Eso puede ser hasta 8 generaciones que atrás que tenemos un ancestro en común y me escriben como, hola, somos familia, si me puede ayudar es saber quién es nuestro ancestro y ellos ni saben más allá de su bisabuelo. Entonces es importante conocer más sobre cómo funcionan las pruebas de ADN y, por ejemplo, en el caso de las pruebas de Family Tree DNA, si hace mitocondrial o de la cromosoma Y, hay algo que se llama pasos, steps, y si no conoces bien sobre eso, podría pensar que es un pariente cercano y en realidad comparten un ancestro hace 1000 años. Mm. En Nicaragua, ¿cómo es el tema de hacer una prueba de ADN? ¿Las compañías logran enviar hacia ese país? Sí, hasta el momento no creo, por todo el gobierno, no es algo que mucha gente hacen. Conozco gente que han ido a Costa Rica y hacen la prueba y después regresan a casa a Nicaragua. Eh, entonces, siempre hay manera de poder hacerlo, pero no es algo de normal Sí, sí, allá. sí, que Ujú. hay que comprar afuera el examen, llevarlo, tomar la muestra y después regresarlo al país donde esté basada la compañía, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo. Vale, o sea que no esté accesible tampoco a las personas, tanto económicamente como por un tema de shipping, de envío postal, puede ser otro obstáculo para hacer genealogía genética, ¿no? Que vemos que la genética en Nicaragua es mucho más importante por el tema de los hijos de padre no conocido o de esto que no mencionan los abuelos en muchos de los registros que no están bien, no están muy informativos, no son muy informativos. Que una lástima, ¿no? Porque eso es un modo de trazar raíces muy profundas, ¿no? Trazar un linaje mitocondrial bien profundo, saber si pertenece a la región de Sutiaba o alguna otra provincia, o incluso si viene de México, de Costa Rica, de otra región a la que poderle asignar esa identidad genética, ¿no? Y me pregunto, ¿no? A los que nos están oyendo, a los que nos están viendo, eh, saben hasta dónde llegan sus raíces, saben por lo menos el nombre de los bisabuelos, que ha sido el caso de Andy, un motivante. Así que, bueno, si no lo saben, están más que invitados a seguir investigándolos. Pero vamos a regresar acá con Andy ahora. Vamos a seguir aquí. Y bueno, Andy, vamos a hacer algo más, hablar más general, ¿no? De tu experiencia. ¿Qué te aporta a ti la genética y la genealogía a la forma de entender la identidad? Sí, ahora me siento parte de algo mucho más grande que antes yo decía, yo soy cubano y nicaragüense, pero no solo sé más de la historia de esos países, pero también de dónde provienen esa gente. Entonces, hasta hoy en día me siento orgullo de tener esa parte de Sutiaba, que esa población ha sobrevivido tantos años, atrás tanta resistencia de no solo del gobierno, de los españoles, de todo.
una resistencia a no perder su cultura, a no perder su identidad, que en parte la está siguiendo. ¿Te sientes más nicaragüense o cubano? Eh, de niño siempre odiaba esa pregunta porque, claro, en Miami todo es el cubaneo, como decimos aquí, y en realidad no hay esa comunidad tan grande como los nicaragüenses, pero hoy en día doy gracias que siento orgullo de ser las dos cosas y eso no va a cambiar. Claro que sí, hay que sentir el orgullo por sus raíces, claro que sí. Y que viendo lo que ya has investigado, ¿qué crees que hay abierto? ¿Qué misterios pueden quedar abiertos en la genealogía de Nicaragua o general de Centroamérica? Pues son pueblos hermanos y bastante conectados, ¿no? ¿Qué crees que queda abierto ahí? Sí, en realidad me gustaría hacer pruebas en todo Centroamérica, pero es bien interesante como tengo unas ramas que son del norte de Nicaragua, entonces hasta tengo ancestro de Honduras y gracias a las pruebas de ADN, mi abuelo materno hizo el mitocondrial y la mayoría de las coincidencias son de El Salvador. Entonces, eso me llamó la atención porque el norte de Nicaragua, claro, es mucho más cerca de El Salvador. Entonces, sería interesante si había migración entre los dos y si en realidad mi rama era de El Salvador. Uno nunca sabe. Claro, en la parte norte también tenemos a los Miskitu, que son otra comunidad bastante conocida, bastante peculiar de Nicaragua. Espero poder tener un invitado por aquí que hable de los Miskitu. Sí, sería bien interesante. Sí, no, no vamos a hacer spoiler de por qué. Vaya, todo el interesado que esté viendo, que esté escuchando, googleen, busquen quiénes fueron los Miskitu y a día de hoy siguen siendo, ¿no? Prevalecen los Miskitus en la zona del norte de Nicaragua. Cuando, cuando miramos hacia atrás, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que tú buscas cuando miras hacia atrás? Eh, para mí es saber más de mis raíces, pero en realidad lo que me todavía me motiva para seguir es escuchando toda la historia de estos ancestros que si yo nunca preguntaba, nunca voy a saber sobre ellos. Y es tan interesante ver no solo la diferencia entre estos ancestros de oficios o de sus creencias, eh, es fascinante saber que cada uno de ellos, hay un parte de ellos en mí. Claro que sí. Y te iba a preguntar, datos, certezas o tal vez reconocernos en una historia mayor que nosotros mismos, ¿puede ser? Sí. Entonces, Eh, rápido, quería que yo tengo información de otra leyenda de Sutiaba, ujú, entonces me gustaría compartirlo porque es bien interesante y habla mucho de la resistencia que tuvieron. sí, Ok. Entonces voy a hablar sobre la leyenda del Tamarindón. ujú, Eh, entonces, esta leyenda pasó 60 años después del Padre Sin Cabeza y habla sobre Adiac, que fue el último cacique de Sutiaba, eh, que es bien recordado por su resistencia ante la ocupación colonial española y representó la voz de su pueblo en tiempos turbulentos. Básicamente empieza en el año en 1610. Los pobladores de León Viejo buscaron refugio cerca de Sutiaba después de la erupción de Momotombo, que era un volcán que había. Y Adiac no quería tener relaciones con ellos, pero con el tiempo empezaron rumores y al final esos rumores llegó al muerto de él. Los rumores era que básicamente un español estaba enamorado con su hija, que se llamaba Xochitl, y eso aumentó la tensión entre las dos comunidades. Tanto que al final capturaron y colgaron a Diak en un enorme árbol de tamarindo y hoy es como bautizado como el tamarindón.
y hasta hay como un rótulo ahí que habla sobre él. Sí, un poco más de esto que la memoria, de la memoria antigua. La memoria nativa se sigue transmitiendo, o sea, hay una fuerte presencia de la tradición oral en Sutiaba. Bueno, Andy, Ujú. para ir dándole un toque final, ¿algún otro descubrimiento, algún otro resultado que hayas visto en la zona de Sutiaba? Bueno, es interesante porque aunque los datos no dan ninguna información que había como una población africana, la mayoría comparten como un 5% de ADN de África. Entonces sería interesante ver si encuentro algún fuente que hable sobre eso. Claro, sí, imagino que eso sean líneas de investigación abiertas que eso te lo iba a preguntar, que si tienes algo en mente, ¿qué es lo próximo que harás en Nicaragua? Para mí me gustaría ir a Chinandega, que hasta hoy como siempre voy y en busca de mi ancestro, me quedo en León y voy a todas las iglesias, al archivo diocesano. Nunca he dado mucho tiempo para investigar de otras partes del país, porque sí, el archivo tiene de algunas iglesias, pero todavía la mayoría de las iglesias tienen sus libros paroquiales ahí. Sí, o sea, que lo conservan y tienes que ir una por una. Exacto. Entonces, Ujú. hoy hemos recorrido siglos de historia en menos de una hora. Hemos recorrido mucho, hemos conocido un sitio nuevo, muy interesante y del que se habla muy poco. Hoy hemos visto que nuestras raíces no solo están en los genes ni en los documentos, sino que es posible a través de la tradición oral conservarla fiel y fuertemente por muchos siglos en la memoria viva de cada familia. Así que nos queda a ustedes y a nosotros, a todos nos queda reflexionar qué historias estarán esperando ser descubiertas en nuestras casas, en nuestras familias, detrás de un apellido, en las fotos que quedaron olvidadas en un cajón, en un examen de ADN que a lo mejor nos da vagancia hacernos, qué historia nos pueden ofrecer. Así que bueno, Andy, te agradezco por tu tiempo, por tu investigación, y espero que siga así, que sigas compartiendo resultados a todos nosotros y a la memoria del pueblo de Sutiaba. Y gracias a todos los que nos acompañaron. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Adiós, bye.